Hola, ¿qué tal, querida red mágica? Ya sabéis, aquí en el canal estamos haciendo un viaje de el desierto emocional hacia la abundancia y prosperidad. Y ayer os comentaba que os dedicarais un tiempo a buscar ese lenguaje individual del amor, ese lenguaje donde vosotros vibráis e identificáis cómo queréis ser amados, acompañados y así poder observar cómo es el lenguaje del amor del otro, del compañero de trabajo, del socio, del aliado, del familiar, del vecino, que seguramente serán lenguajes del amor diferentes y es un juego cómo mezclamos los dos lenguajes para poder jugar juntos. Este es el juego de la vida, sobre todo para seguir transitando ese viaje del desierto emocional a el viaje de la abundancia y prosperidad. Hoy, ¿qué pasa? Hoy jueves nos encontramos que el choque puede estar en el momento que desde ese lenguaje alguna de las partes choca con una heridita, porque todos tenemos heriditas de la infancia, de otras vidas, de lo que estamos viviendo, de situaciones que no nos esperamos por sorpresa y no tenemos la capacidad inmediata de que esa resonancia no nos haga entrar en pánico. Y esas heriditas es importante identificarlas, ponerles nombre y dejarlas pasar. ¿Por qué dejarlas pasar? Porque hoy se trata de vibrar, de identificar cuál es tu frecuencia. Esa frecuencia activa un don. Todos nacemos con un don prodigio. Hay muchos dones. Muchas veces me preguntan, eso de ser tu chef de dones, ¿qué significa? Pues significa, fíjate, que cada día, cada instante, cada momento tenemos tantos dones que lo que hacemos y cocinamos son recetas para la vivencia o experiencia que estamos viviendo. Sin embargo, hoy os hablo de un don prodigio. El don prodigio que tenemos de guía ahí con nosotros, juntito siempre, para sacarnos de momentos de oscuridad. Siempre está ahí y todos los seres humanos lo tenemos. Es un don que vibra muy alto y lo único que nos pide ese don es que esa frecuencia la cultivemos como si fuéramos jardineros. Tener una buena tierra genera un buen jardín. Tener una buena mente, un buen cuerpo y un espíritu conectado con esa frecuencia es lo que nos hará que nuestro don se ponga a nuestro servicio. ¿Y es muy difícil? No. Cuando hablo de buena mente, solamente es dedicar un espacio para cultivar esos pensamientos que tú quisieras dibujar en un dibujo y que quedaran bonitos. Ese es el secreto de hoy. ¿Cómo cultivamos nuestro don prodigio? Lo tenemos que cultivar e identificar plasmando en un dibujo como si fuéramos niños pequeños. Yo lo llamo garabateo. Garabatear significa que ese don prodigio va a aparecer en ese dibujo y a ti te va a recordar en las situaciones de la vida donde sientas más oscuridad que sales de ahí, porque ese no es tu lugar. Y no se trata de una obra de arte, o sí, depende de lo que quieras enriquecer, proyectar y expresar. Pero no, esto que yo te estoy proponiendo simplemente es para que identifiques cuál es tu don prodigio, ese que te acompaña y que te va a salvar. Porque no te salva nadie, te salvas tú. Venimos preparados con organismos perfectos. El ser humano es un organismo perfecto siempre y cuando no nos peleemos unas partes con otras, porque caemos en las tentaciones de que la mente se pelee con el cuerpo con el espíritu y empecemos a querer poner jerarquías de poder. Es más importante lo que sé, es más importante lo que hago, es más importante lo que siento, es más importante lo que comparto. No, nada de lucha, simplemente que quede plasmado esos 4 canales de talento que queden plasmados en un dibujo infantil. Y ahí estará tu don prodigio. Y ese don prodigio es lo que te va a sacar
hoy jueves de esa frecuencia baja con la que puedes entrar en pánico y llevarte a una frecuencia alta, donde puedas ver la misma situación, pero desde soluciones, creaciones, oportunidades y posibilidades múltiples e infinitas, porque no hay solo una solución. Eso siempre es de la mente del ego, una solución. ¿Por qué? Bueno, porque de pequeños nos dicen que o sacamos un 8, o sacamos un 9, o sacamos un 10, o sacamos un 3, y no es mentira. Un examen, dependiendo de quién lo evalúe, podría tener infinitas notas, infinitas calificaciones. Pero nuestra mente está programada a que solo es un 8, un 7, un 6. Entonces nos acostumbramos a tener solo una solución, pero es mentira. El alma no entiende de esas calificaciones, el espíritu no entiende de eso, el cuerpo no entiende de eso. El cuerpo va a hacer todo lo posible para mantenerse sano si lo dejas. La mente va a estar a tu servicio siempre y cuando le des la información. Y es un dibujito. Hoy dibuja, haz el dibujo donde se plasme ese don prodigio que te acompaña desde que has sido pequeño. No tienes que ser un artista. No tienes que ser un experto dibujante, no tienes que ser un experto en arte, tienes que ser un niño. Sacar ese niño, plasmar cuál sería el dibujo que a ti te hace estar en paz, que a ti te hace disfrutar. Si te gustan los coches, un dibujo con coches; si te gustan los barcos, un dibujo con barcos, y ahí plasmas tu don prodigio. ¿Qué va a pasar cuando dibujes? Va a pasar que inmediatamente entra en el don prodigio, la frecuencia se sube y a partir de ahí esa circunstancia o problema que tenía empieza a mirarla desde distintas posibilidades. En ese viaje que estamos haciendo en la vida, que ya empezamos el lunes, del desierto emocional a la abundancia y prosperidad, nos daremos cuenta de que muchas veces nos empeñamos en estar solo centrados en una persona, cuando hay infinitas, solo en conseguir un trabajo, cuando hay infinitos, nos centramos solo en una situación con una misma perspectiva, y la vida no es eso. La vida es abundancia, abundancia, abundancia. ¿Hay un solo árbol? No. ¿Hay una sola montaña? No. ¿Hay un solo sol? Que nos llegue a nosotros, sí, pero luego hay muchos soles en el universo. No solamente hay uno. Cuando nos empeñamos en buscar solo una opción, limitamos nuestra vida, baja la vibración y nuestro don prodigio se oculta, se esconde. El don prodigio solo entiende de abundancia y prosperidad, y estamos en ello. Cuando salga tu herida, utiliza tu don prodigio, haz ese dibujo y mira la situación que estés viviendo desde otros lugares, desde las infinitas posibilidades y oportunidades. Porque ser tu guía al significa que todas las soluciones están en ti. Todas. Si sabes interrelacionarte contigo. Hay dones para todas las situaciones que se te van a presentar, todas. Pero hay un don prodigio que te acompaña desde que naciste. Y es el que te va a recordar, cuando alguien te recuerde tu herida, quién eres. Y ese don prodigio te va a hacer resplandecer en espacios, situaciones, actividades que te van a hacer único, porque eres único y única. No hay nadie que te pueda copiar. Y eso solo tú lo vas a poder expresar desde el arte, la educación, cualquier profesión, desde tu familia, desde tus amigos. Hay algo que es único en ti y que tu don te lo está intentando comunicar desde que naciste. Pero no lo escuchamos porque lo llenamos de demasiado ruido, demasiada información, demasiada distracción. Escúchate, dibuja en ese dibujo infantil y mira tu don prodigio, porque está esperando por ti, está esperando para ti, para que sea tu guía hacia ti mismo, hacia tu propio guía álmico y hacia los dones que vas a poder aplicar para que vivas en abundancia y prosperidad. Porque somos millonarios desde que nacemos. Millonarios. Si ponemos e incluimos los talentos innatos dentro de nuestra vida y no los colocamos en el armario de lo alternativo, en el armario de lo holístico, en el armario
de dogmas. Los talentos innatos están en todas las personas. No dependen de la mentalidad, porque la mentalidad es más pequeñita. Los talentos innatos están desde que nacemos. Así que hoy vibra alto. Identifica tu don prodigio. Identifícalo con ese dibujo. Descubre quién eres y sé tu guía. Empieza a cocinar con esos dones una receta para cada una de las situaciones que estás viviendo y empieza a expresarte desde quién eres. Porque la vida, cuando naces, no te envía. Eso de que te envía con un pan debajo del brazo, mentira. Te envía con una fortuna personal en dones millonarios. Solo te toca a ti expresarlos. Y lo más lindo es que además a los dones les encanta colaborar con otros talentos. Les encanta hacer macro colaboraciones. La mentalidad de los dones es mentalidad colaborativa, es compartir. Pero eso vendrá después. Eso vendrá mañana, el lunes, el martes, en otros días. Os iré contando cómo colaborar. Hoy te toca identificar cuál es tu don prodigio. Identifícalo y déjalo que cuando te llegue una heridita te saque del pánico y te conecte con esa fortuna personal y profesional que está esperando por ti, porque tu sensibilidad lo merece. Así que venga, ¿la vas a buscar? ¿Me lo contarás? Déjalo aquí, en comentarios. Un besito y hasta mañana.